Bienvenidos mis estimados a este su canal Consultor Clínico. En esta ocasión pues hablaremos de lo que es cáncer colorectal de una manera muy clínica. No es un tema tan corto que digamos me lleve horas haciéndolo y obviamente me va a llevar unos minutos de más tratando de explicarlo. Pero bueno, si escuchan ruidos, si escuchan cualquier otra interferencia, ahí disculpen, pero a veces grabar no se hace tan sencillo. Bueno, sin más que decir, podemos avanzar. Como definición tenemos que el cáncer es una neoplasia que se origina en la superficie luminal del intestino grueso. En este caso tenemos que denominar cada una de las áreas por porcentaje en la cantidad en la que esto ocurre. En el colon descendente se dan entre el 40 y el 42% de los casos. En el colon sigmoide y recto tenemos que representa el 30 al 33% de todos los casos, y el colon ascendente en el 25 y 30% de los casos, y en el colon transverso en la menor cantidad en el 10 al 13% de los casos. En la epidemiología y demografía tenemos que el cáncer colorectal es la segunda causa de muerte de origen neoplásico en los Estados Unidos, con más de 135.000 casos nuevos y más de 50.000 muertes al año. La incidencia máxima se produce en la séptima década de vida. En el 50% de los cánceres colorectales se encuentran al alcance de los dedos del explorador. Por eso es muy importante hacer la palpación prostática, que en este caso es un tacto rectal, lo que estamos buscando. Y en el 50% de los cánceres del colon se encuentran al alcance del sigmoidoscopio flexible. Los cánceres colorectales representan al 14% de todos los cánceres, excluyendo tumores cutáneos, y causan anualmente 14% de todos los fallecidos neoplásicos, mucho después de las neoplasias pulmonares. También tenemos que en la epidemiología y demografía, en casos especiales, el cáncer de colon no polipoide hereditario, también conocido como CCNPH, es un trastorno autosómico dominante caracterizado por la aparición temprana en menor a los 40 años de edad del colon del lado derecho o proximal. Cánceres de colon sincrónico y metacrónico, cánceres de colon mucosos y mal diferenciados representan del 1 al 5% de los casos de cáncer colorectal. El cáncer ovárico o endometrial previos, en especial cuando fueron diagnosticados en una edad temprana. En los factores de riesgo tenemos muchos factores de riesgo en sí. Primeramente, el síndrome de pólipo hereditario, que incluye poliposis familiar, que incluye un riesgo elevado, síndrome de Gardner, que también incluye un riesgo elevado y alto, síndrome de Turcotte también representa un alto riesgo, y síndrome de Peutz-Jeghers, que también representa un riesgo bajo o moderado. También enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn. Antecedentes familiares de síndrome de cáncer familiar, carcinoma de colon y cáncer de mama heredofamiliar, antecedentes de cáncer colorectal previo, irradiación de tumores ginecológicos familiar de primer grado con carcinoma colorectal, edad mayor a 40 años y factores dietéticos. En estos factores dietéticos incluirán una dieta con alto consumo de grasa y carne y consumo de cerveza y pocos vegetales. Los signos y síntomas son muy variados y la exploración física puede ser normal. El tacto rectal puede detectar aproximadamente el 50% de los cánceres rectales. La presencia de masas abdominales palpables indica la existencia de metástasis o complicaciones del cáncer colorectal. En este caso pueden ser un absceso, intuspección o vólvulos, la distensión abdominal y el dolor a la palpación con signos de obstrucción. También podemos encontrar una hepatomegalia, que puede indicar la presencia de metástasis hepática. En la etiología tenemos que el cáncer colorectal puede surgir a través de dos vías. Uno, la inestabilidad de microsatélite o la inestabilidad cromosómica. Las mutaciones genéticas de la vía germinal son la causa
de los síndromes de cáncer de colon hereditario. La acumulación de mutaciones somáticas en una célula es la base del cáncer de colon esporádico. El diagnóstico diferencial hay que diferenciar el cáncer colorectal de una enfermedad diverticular que es muy común en los ancianos, una estenosis, una enfermedad inflamatoria intestinal, lesiones inflamatorias e infecciosas, adherencias, malformaciones arteriovenosas, carcinoma metastásico que pueden provenir de la próstata o un sarcoma, masa extrínseca que puede venir de un quisto o un absceso. La valoración médica es muy vital conocer esto. La presentación clínica del cáncer colorectal es vaga e inespecífica. Pérdida de peso, anorexia y malestar. La mayoría de los cánceres tienen estos tres síntomas, principalmente la pérdida de peso. Resulta útil diferenciar los síntomas del cáncer del colon según se trate de un cáncer derecho o un cáncer izquierdo, o colon izquierdo o colon derecho, ya que la valoración clínica varía según la localización. En el primer caso tenemos que si se encuentra en el colon derecho vamos a encontrar anemia por déficit de hierro secundario a una pérdida crónica de sangre. El paciente puede presentar dolor abdominal sordo, vago, inespecífico o estar asintomático. La rectorragia a veces no es diagnosticada debido a que la sangre se mezcla con la heces. La obstrucción o el estreñimiento son poco frecuentes debido al tamaño de la luz intestinal en esta porción y que las heces son más líquidas en esta porción, ya que no ha pasado por todo el intestino que reabsorba el agua. En el colon izquierdo pueden haber tres signos específicos, como cambios en el hábito intestinal, que puede incluir estreñimiento, diarrea, tenesmo, deposiciones filiformes, o sea, unas heces delgaditas. Puede haber rectorragia, sangre rojo brillante en la superficie de las deposiciones. La obstrucción intestinal es frecuente debido al menor tamaño de la luz intestinal en esta porción del colon. Es necesario realizar un diagnóstico precoz de los pacientes con enfermedad aún curable, ya se encuentren en los grados A o B de Dukes, ya que el tiempo de supervivencia se va a relacionar directamente con el estadio en el que se encuentra el cáncer en el momento del diagnóstico. La clasificación. En este caso dejé la clasificación del cáncer colorectal de Dukes o de la UICS. No quise poner la clasificación de TNM porque es demasiado largo y no quiero alargar mucho el video, así que esta es la clasificación más sencilla. La clasificación del cáncer colorectal de Dukes o de la UICC. Tenemos que decir que la clasificación A está limitada a la mucosa y a la submucosa, que también se puede encontrar en el grado 1, que la podemos ver aquí en el estadio 1. En la clasificación B hay una invasión muscular de la mucosa, también llamado grado 2, que lo encontramos aquí. Si nosotros nos fijamos bien, si ya ha invadido parte de la mucosa. La clasificación C, ya tenemos una afectación de al menos un ganglio local, que ya vemos en este caso, vemos un cáncer tan crecido que ya pudo lograr llegar hasta la superficie externa de la pared intestinal y infectar un ganglio. Y la clasificación D, también llamado metástasis a distancia, que tiene uno de los peores pronósticos. Las pruebas de laboratorio, obviamente, pruebas de sangre oculta en la S siempre van a salir positivas. Las pruebas más modernas para la detección precoz del cáncer colorectal consisten en la detección de mutaciones del gen de la poliposidadenomatosas del colon, también denominado APC. A partir de las muestras de la S, podemos encontrar una anemia microcítica, elevación de los niveles plasmáticos de antígeno carcino embrionario, también llamado CEA. Los niveles de CEA no deben emplearse como método selectivo al diagnóstico del cáncer, debido a que se pueden encontrar elevadas en muchas patologías y situaciones. En este caso, las personas que fuman, tabaquismo, enfermedad inflamatoria intestinal, hepatopatía alcohólica. Unos niveles normales de CEA no excluyen el diagnóstico de cáncer colorectal, porque imaginémonos que le hacemos la prueba y encontramos la CEA normal.
pero estamos viendo una gran masa en el interior del intestino, oye, definitivamente es un probable cáncer, aunque la CA salga normal. Marcadores tumorales positivos y pruebas de función hepática alterada. El diagnóstico por imágenes, la principal es la colonoscopia con biopsia. La tomografía computarizada abdominal se hace para valorar el estadiaje de la enfermedad en el preoperatorio. En este caso, con la tomografía computarizada se va a valorar si se puede operar o no, debido a que ya en el grado 4, o también llamado DUX-D, ya es inoperable, no se puede hacer nada. La radiografía de tórax para descartar metástasis al pulmón, o corazón o a cualquier otra estructura torácica. El enema de vario con contraste de aire se realiza únicamente en los pacientes que rechazan o no toleran la colonoscopia, que generalmente, si es varón, generalmente estos pacientes la rechazan o te dicen que no, pero bueno. El tratamiento general tenemos la resección quirúrgica, definitivamente. El 70% de los cánceres colorectales son resecables en el momento de la presentación. El 45% de los pacientes logran la curación tras la resección primaria. La radioterapia es un elemento adyuvante de utilidad a la administración de fluoracilo y levamisol en el tratamiento de los cánceres rectales en estadio 2 o 3. El tratamiento quimioterápico con la combinación del 5-fluoracilo, también denominado 5-FU, y levamisol aumenta sustancialmente los índices de curación en los pacientes con cáncer de colon grado 3 y debe considerarse como tratamiento estándar todos los pacientes y en casos seleccionados de cáncer de colon de riesgo elevado en estadio 2. El tratamiento general. Aquí voy a mencionar una serie de fármacos que se han utilizado y se han hecho estudios de cada uno de estos. El leucovorin o ácido folínico potencia el efecto del fluoracilo, por lo que se administran juntos. Esta combinación se le conoce como FL. Cuando se administra como tratamiento coadyuvante tras una resección completa de un tumor en fase 3, el FL aumenta la supervivencia global en 5 años desde el 51% al 64%. La administración de FL en una enfermedad en estadio 2 sin afectación de los ganglios regionales es un tema controvertido, ya que la tasa de supervivencia general a los 5 años es de 80%, tanto en pacientes tratados como no tratados. Así que a veces se ha tratado como un tema muy controversial, en este caso por esa forma. Pues algunos creen que puede funcionar como un placebo, pero la adición del FL solo aumenta la probabilidad de disfrutar de un periodo de curación de 5 años del 72 al 76%. En los pacientes con tumores en estadio 3 y factores de riesgo estándar, por ejemplo, una afectación de 1 a 3 ganglios regionales, la combinación de FL sola o asociada con oxaliplatino son dos opciones razonables. El principal efecto adverso de la combinación FL y el oxaliplatino es una neuropatía periférica, generalmente reversibles. El tratamiento general con irinotecan. El irinotecan es un potente inhibidor de la topoisomerasa 1. Este es una enzima nuclear que participa en la separación del ADN durante la replicación, que puede emplearse en el tratamiento del cáncer colorectal metastásico resistente a otros fármacos como el 5-FU. ¿Por qué es muy importante este fármaco? Debido a que, como sabemos, pues un cáncer va creciendo de manera desorganizada, de manera muy rápida, con células amorfas incluso, muy poco diferenciadas, y al administrar este medicamento lo que hace pues es que la misma topoisomerasa que trabaja en estos cánceres haciéndolos crecer se inhiba. Es un tratamiento paliativo que puede resultar de utilidad durante unos meses, pero es caro. Esa es la mayor advertencia que les hago aquí. Es caro y presenta una toxicidad considerable. Tratamiento general con oxaliplatino. El oxaliplatino también puede asociarse al fluoracilo y al leucovorin, o sea, el FL,
a pacientes con cáncer colorectal metastásico que recurre o progresa a pesar del tratamiento con fluoracilo, levodocarín e irinotecan. La asociación del FL y oxaliplatino puede estar indicado en pacientes con cáncer colorectal en estadio 3 de alto riesgo. Por ejemplo, más de 30 ganglios regionales afectados por un tumor que invade más allá de la mucosa, o sea, en estadio avanzado. Tratamiento general con anticuerpos monoclonales, ya sea cetuximab y bevacizumab. El bevacizumab es un inhibidor de la angiogénesis que fija e inhibe la actividad del factor de crecimiento endotelial vascular VEGF. Obviamente, cuando los cánceres ya están avanzados, tienen un tumor ya muy avanzado, el tumor empieza a secretar lo que esto empieza a activar factores de crecimiento endotelial. O sea, lo que hace es formar nuevos vasos sanguíneos para nutrirse. Entonces, el bevacizumab lo que hace es inhibir esa acción. El cetuximab es un bloqueante del receptor del factor de crecimiento epidérmico EGFR, que inhibe el crecimiento y la supervivencia de las células tumorales que expresan EGFR. Cetuximab posee una acción sinérgica con irinotecan y su empleo asociado en pacientes con enfermedad avanzada resistente al irinotecan aumenta la tasa de respuesta al 10%. Cuando se administra cetuximab solo al 22% si se emplea combinado con irinotecan. Se ha descrito que la combinación de bevacizumab y FL en casos de cáncer colorectal avanzado aumenta el índice de respuesta al 17 al 40%, o sea, lo aumenta. Tratamiento general con fluoxuridina, en las que van a ser sometidos a la resección de metástasis hepática del cáncer colorectal. El tratamiento postoperatorio mediante infusión arterial hepática del cáncer colorectal de la combinación de la fluoxuridina y fluoracilo intravenosa mejora el pronóstico a 2 años. Pero se da en esos casos que se van a hacer una resección de una metástasis hepática. El tratamiento crónico debe realizarse revisiones médicas periódicas presentando atención a la historia y curso de la enfermedad. La exploración física debe ir dirigida en función a la información recabada durante la toma de la historia. Las revisiones deben realizarse cada 2 a 6 meses en los primeros 3 años y luego se puede reducir la frecuencia durante 2 a 3 años. Durante los primeros 2 años debe realizarse una colonoscopia anual y después debe repetirse cada 3 años. Se debe obtener una determinación basal de los niveles de CA. Si están elevados, pueden servir en el postoperatorio como una herramienta para valorar si la resección tumoral ha sido completa o si ha habido metástasis. Si se emplea valorar la recidiva del tumor, deberán hacer valoraciones del CA cada 3 a 6 meses durante más de 5 años. El papel del CA para controlar a los pacientes en los que se ha resecado un cáncer de colon ha sido cuestionado por muchos médicos, muchos especialistas, debido al número de curaciones atribuidas a la monitorización del CA. A pesar del coste elevado de estas pruebas y del estrés emocional y físico asociado a una determinación periódica. La tasa de supervivencia a los 5 años según el estadio. La supervivencia a los 5 años del estadio A de Dukes es mayor al 80%, o sea, cuando el cáncer está iniciando. La tasa de supervivencia a los 5 años en el estadio B de Dukes es del 60%. La tasa de supervivencia a los 5 años del estadio C de Dukes es del 20%. La tasa de supervivencia a los 5 años del estadio D de Dukes es del 3%. Por eso es muy vital, muy importante hacer un pronto diagnóstico, ya que si nos retrasamos, pues en el momento del diagnóstico el paciente llegó con Dukes B y lo hacemos esperar mucho tiempo, retrasamos el diagnóstico, puede evolucionar a un Dukes D o un Dukes C y disminuir su tasa de supervivencia. El pronóstico de los pacientes con cáncer de colon posee una tasa de supervivencia, o sea, libre de enfermedad, a los 5 años de casi el 50%, o sea, mitad.
La alta frecuencia de inestabilidad microsatélite en el cáncer colorectal es un factor predictivo de modo aislado. Se asocia con un pronóstico relativamente favorable y además con una menor probabilidad de sufrir metástasis. El índice de supervivencia a los 5 años de los pacientes con cáncer colorectal en estadio C de Duques, o sea en estadio 3, es mejor entre las mujeres que han recibido quimioterapia coadyuvante. Es del 53% cuando se emplea la quimioterapia y 33% cuando no se emplea. Entre los pacientes con tumor de colon derecho tratado con quimioterapia coadyuvante. En el cáncer de colon estadio 2, la retención de alelos 18Q en tumores sin inestabilidad microsatélite y la mutación del gen que codifica el receptor tipo 1 del TGF-B1 en los cánceres de gran inestabilidad microsatélite se asocia con un pronóstico favorable tras el tratamiento con quimioterapia coadyuvante, con pautas basadas en el fluoracilo. La derivación, obviamente, a cirugía para la resección tumoral, al oncólogo para administrar quimioterapia coadyuvante en casos seleccionados y al radioterapeuta oncólogo para el tratamiento de los pacientes con cáncer rectal en estadio 2 y 3. Consideraciones importantes. El consumo de grasa no debe superar al 30% el total de la ingesta calórica. Eso sí, va para el público general. No debe superar mucho. El consumo de las fibras, frutas y verduras puede reducir el riesgo de padecer un cáncer colorectal. Sin embargo, los últimos descubrimientos no apoyan al papel protector de la fibra en la dieta frente al desarrollo del cáncer colorectal en las mujeres. La profilaxis de aspirina de 80 miligramos al día reduce la incidencia de adenomas colorectales en la población de riesgo. Disculpen que esté cantando el gallo. Ese gallo canta a toda hora. Estoy grabando de día y está cantando. Bueno, avancemos. El National Cancer Institute ha publicado directrices acerca de las pruebas que deben de realizarse para la detección selectiva del cáncer de colon no polipoide hereditario en los pacientes que hayan diagnosticado con cáncer colorectal recientemente. Los portadores de la mutación CCNPH presentan generalmente inestabilidad microsatélite, un fenómeno característico que es debido a expansiones o contracciones de secuencias cortas de nucleótidos repetidos. Estas directrices, también conocidas como directrices de Bethesda, son útiles para descubrir la inestabilidad microsatélite en pacientes seleccionados. El coste de las pruebas de detección selectiva del CCNPH en los pacientes diagnosticados recientemente con cáncer colorectal está justificado, en especial si se tiene en la consideración el beneficio para los parientes más cercanos, porque es muy importante, obviamente, el diagnóstico oportuno o un diagnóstico antes de que aparezca. En los pacientes con cáncer colorectal en estadio 2, la expresión ARN mensajero de la guanilciclasa C en los ganglios linfáticos se asocia con la recurrencia de la enfermedad. El análisis de la expresión ARN mensajero de la guanilciclasa mediante RCP-RT puede resultar de utilidad para estadificar a los pacientes con cáncer colorectal. La realización anual o bianual, cada año, de un estudio de sangre oculta en ese reduce de manera significativa la incidencia del cáncer colorectal y la detención de mutaciones en el gen de la adenomatosis polipoidea del colon APC a partir de una muestra de heces es la nueva modalidad diagnóstica para la detección precoz de las neoplasias colorectales. Muchas gracias por ver el video. El próximo video será tenosinovitis tenosante digital, también conocido en el mundo de la ortopedia como dedo en gatillo. Sin más que decir, muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. Suscríbete, dale like, comenta el video y perdonen el gallo que mucho canta a toda hora. Es más, a veces espero hasta de madrugada que deje de cantar. Y ahorita que dejo de grabar, él va a dejar de cantar. No sé, creo que tengo esa mala suerte de que nunca voy a poder grabar sin que él esté ahí. Bueno, den el like por ese gallo que canta. Bueno, hasta la próxima.